Hermanos y hermanas, pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le doy muchísimas gracias a esta comunidad que ha hecho posible que yo haya venido. Por la invitación les doy muchas gracias y vamos a comenzar con esta primera charla que vamos a hablar sobre el ayuno, y voy a pedirle al Señor su santa palabra. Sabemos que estamos en una preparación para la Cuaresma y le vamos a dedicar este retiro a una preparación a la Cuaresma. Entonces le voy a pedir al Señor su santa palabra para que comencemos esta primera reflexión en la palabra de Dios. Voy a leerles del capítulo 2, desde el versículo 22, y dice así: paciencia con los que yerran, huye de las pasiones juveniles y sigue en cambio la senda de la justicia, la fe, la caridad y la paz con los que invocan al Señor con corazón limpio. Evita las discusiones necias e insustanciales, pues ya se sabe que degeneran en peleas. Y no es propio de uno que sirve al Señor pelearse, sino ser amable con todos, hábil para enseñar, paciente, que corrija con mansedumbre a los que disienten, por si Dios les da un arrepentimiento que les lleve a reconocer la verdad y a recobrar el sentido, escapando de los lazos del diablo que los mantiene cautivos y sometidos a su voluntad. Ten en cuenta esto: en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, crueles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien, traidores, temerarios, envanecidos, más amantes del placer que de Dios. Guardarán ciertos formalismos de la piedad, pero habrán renegado de su verdadera esencia. Apártate también de estos. Algunos de ellos se meten en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados y arrastradas por todo tipo de pasiones. Siempre están curioseando y nunca son capaces de llegar a conocer la verdad. Lo mismo que Yanes y Yambres se opusieron a Moisés, también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, incapacitados para creer, pero no llegarán lejos, porque su necedad quedará a la vista de todos, como sucedió con la de aquellos. Tú, en cambio, me has seguido en la doctrina, en la conducta, en los planes, en la fe, en la paciencia, en la caridad y en la constancia, en persecuciones y sufrimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Icono y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas me libró el Señor. Por lo demás, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, mientras que los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismo. Palabra de Dios. Pues, hermanos, con esta palabra el Señor nos coloca en el espíritu de esta reflexión, que es el espíritu del ayuno. Nosotros oímos muchísimo acerca del ayuno, pero en realidad debíamos preguntarnos: ¿cuánto verdaderamente conocemos lo que es el ayuno? Porque normalmente una persona cree que el ayuno es no comer, y realmente el ayuno tiene que ver con no comer, pero hay que pensar muy bien qué quiere decir no comer, porque en el mundo en que vivimos, tan superficial y tan vanidoso, tan pretencioso y tan lleno de lo que San Pablo nos acaba de presentar en esa carta que le escribió a este joven apóstol, es muy fácil que la gente deje de comer, porque les conviene, porque hasta pierden de peso. Pero
la realidad del ayuno va mucho más allá que perder de peso, va mucho más allá que sacrificar la comida que no se usa y que tampoco se le va a dar a los pobres, sino simplemente que se ahorra. Y lo que tenemos que entender de lo que la Cuaresma nos pide por tradiciones sagradas viene de los mismos judíos. Nosotros somos una iglesia que es judeo-cristiana, tenemos tradiciones judaicas y no podemos jamás evitar nuestras raíces judaicas, porque sin el judaísmo no seríamos cristianismo, porque Jesús es anunciado por los profetas desde el judaísmo, y en el judaísmo nació Jesús, nació María, nació San José, nació San Pablo, todos los apóstoles, con excepción de las nuevas conversiones como San Lucas y otros que venían de otras culturas y que no fueron de origen judío. Pero, sin embargo, nosotros debemos entender que este sentido del ayuno es una enseñanza directa de Dios. Dios le enseñó a su pueblo escogido, a los hebreos, sacrificarse. Les pidió que en un momento dado tenían que hacer abstinencias, tenían que evitar sentir placeres y darle gusto a los apetitos de la carne, para que el espíritu se fortalezca, porque el hombre no solamente es carne, el hombre no es solamente cuerpo físico, nosotros también somos cuerpo espiritual. Y tanto como necesita este cuerpo físico alimento, también lo necesita el cuerpo espiritual. Es más, tenemos que acordarnos que llegará un día, que no está muy lejos, en que este cuerpo terminará y queda solo el cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual, si no está saludable, no puede ascender hacia la luz del Señor. Y por eso la vida nuestra en la tierra es una preparación para elevarnos hacia Dios. Ustedes se dan cuenta que Jesús, cuando se fue, ascendió al cielo. Y Él dijo que se iba a prepararnos un lugar. Y donde Él iba a estar, allí estaríamos nosotros. Si nosotros lo seguimos, si nosotros realmente entendemos lo que Él nos está proponiendo, y para nosotros poder ascender hacia el cielo, tenemos que tener alas. ¿Cuáles son esas alas del alma? Las alas del alma son la salud del espíritu. Un espíritu sano se puede elevar del mundo temporal, del mundo material, y se puede elevar hacia la luz. Ustedes saben que cuando la palabra dice que Jesús bajó del cielo, eso quiere decir que Él descendió. Y también cuando Él se fue, ascendió. Por lo tanto, tenemos que entender dónde estamos nosotros. No estamos arriba todavía, ¿no? Estamos abajo. Y es más, hay muchas almas que nunca suben, que se quedan abajo para siempre. Por eso, la invitación de la Cuaresma es descubrir profundamente en nuestro corazón que tenemos alma, y por lo tanto a esa alma tenemos que darle espíritu. Y el espíritu, y tan solo hay dos espíritus: el espíritu de Dios y el espíritu de las tinieblas, que es el espíritu del mal, cuyo rey es Satanás. Y tenemos que entender que debemos estar claros en esto para saber qué espíritu es el que habita nuestra alma, cuál espíritu gobierna nuestra vida. Por eso San Juan dice: asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Ustedes saben que cuando uno tiene al frente de uno una persona que está hablándole, es muy fácil saber qué espíritu habla a través de ella, porque cuando esa persona habla con amor, caridad, compasión, paciencia, tolerancia, se sabe que es el Espíritu de Dios que habla a través de esa persona. Cuando esa persona es impaciente, intolerante, no tiene caridad, no tiene compasión, es sarcástica, es violenta, es mentirosa, es tramposa, es envidiosa, el espíritu del diablo habita esa alma. Es el que está ahí hablando a través de ella. Personas que tienen una lengua totalmente impura y grotesca, de vocabularios soeces, de palabras sucias. No puede estar el Espíritu de Dios en un corazón así.
Por mucho que sea mi papá, mi mamá, mi hermano, el que sea, el espíritu del mal los maneja. Eso es, y no podemos engañarnos. Una persona que de su lengua salgan palabras sucias es una persona que tiene un espíritu sucio en el corazón, espíritu del mal. Esos son los únicos que hablan cosas sucias, los únicos que dicen mentiras, los únicos que calumnian, los únicos que odian, los únicos que levantan falsos testimonios contra el prójimo y los únicos que dicen cosas contra Dios. Solamente son los espíritus del mal. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque nosotros a veces nos acostumbramos de que como son personas tan cercanas a nosotros, entonces como que les aceptamos que sean sucios, que sean impuros, que sean mentirosos, que hablen con envidia y que calumnien, como que los aceptamos así. Pero no nos damos cuenta que el espíritu de Satanás habla a través de esas personas. Esas personas, si no se convierten, se condenarán. Y esto suena muy radical. Es la verdad, se condenarán. El infierno está lleno de gente así, gente que era así. De eso está hecho el infierno. Y el infierno está lleno de personas que eran seres humanos como nosotros. Y yo hablo así, no porque yo leí esto en un libro. Yo hablo así porque yo he visto el infierno con mis propios ojos. Y no porque yo sea una persona especial. Al contrario, debía estar en el infierno. No estoy ahí porque el Señor en su misericordia me rescató. Pero ese infierno es una realidad. Está lleno de seres humanos que eran como nosotros y están totalmente deformados por el pecado. Son monstruosos. La diferencia, los que están en el cielo, que son seres hermosos. Porque la gracia, el amor, la obediencia que vivieron durante esta vida los llevó al estado de la salvación eterna en la gloria de Dios, y son seres gloriosos, seres hermosos, extraordinarios, porque ese es el precio de la vida del fiel, del justo, del obediente, del que realmente entiende la propuesta de Jesucristo. Y esto es lo que estamos haciendo acá. Nosotros somos pueblo de Dios. Y acuérdense, somos adoptados, no somos hijos legítimos. Los únicos hijos legítimos son los judíos. Y nosotros, por misericordia de Dios, nos adoptó y nos injertó en el árbol de la vida. Acuérdense que si el Señor a los mismos ángeles los arrojó del cielo a los que desobedecieron, a los mismos judíos los castigaba hasta por 430 años en el destierro bajo el imperio de un rey malo. Imagínense, y estamos hablando de hijos legítimos y de ángeles. ¿Se imaginan con nosotros que somos adoptados? Con más razón tenemos que entender lo importante que es la obediencia y descubrir lo que Dios nos ha dado. Esto es demasiado importante, para que no nos volvamos así de que es que tenemos derechos y de que es que nosotros tenemos méritos, o de que nosotros hemos hecho grandes esfuerzos por ganarnos lo que tenemos que Dios nos ha dado. Nada de eso. Todo lo que tenemos lo tenemos por misericordia. Dios nos lo ha dado porque Dios es bueno, maravilloso, es un Dios de amor que nos creó con amor para salvarnos. Pero no somos dignos de eso y jamás hemos hecho nada para ganarnos tanto como Dios nos ha dado. Y tiene que comenzar el ayuno en esa forma. ¿Cómo es el ayuno? El ayuno es un acto de agradecimiento a Dios. De decir, Señor, yo quiero vivir este momento de Cuaresma en el Espíritu. En el Espíritu, porque tú eres Espíritu y yo quiero unirme a ti espiritualmente para ser hijo, para entender tu lenguaje, para acercarme íntimamente a tus brazos, porque solamente me podré estrechar con Dios en el Espíritu, con un alma que está llena de Él, y en esa forma el alma se abraza al Espíritu de Dios y me convierto en uno solo con Él, Él en mí, yo en Él, y esa es la llamada de Jesucristo para cada uno de nosotros. El ayuno provee esa oportunidad. ¿Por qué? Nosotros naturalmente, por naturaleza, somos seres que somos un organismo celular. Pero este organismo tiene alma. El alma también la tienen las plantas, los animales, todo ser viviente tiene
un alma, porque un alma quiere decir ánima, anima. O sea, una planta está animada y cuando se marchita se le muere su alma, ¿cierto? Y desaparece porque no tiene mente, no tiene intelecto. Nosotros somos los únicos seres racionales que podemos pensar, tenemos intelecto. Y por el intelecto llegamos al espíritu, el alma puede llegar al espíritu. Entonces, por el intelecto nuestro, por el pensamiento, nos convertimos en seres espirituales. Porque miren, les voy a poner un ejemplo. En las Escrituras, ustedes ven un pasaje en el Evangelio, cuando Jesús estaba con los Gerasenos, que era un área por donde Jesús estaba pasando. En esa área, en un cementerio, aparece un endemoniado. Un hombre que lo habían hecho todo lo posible por encadenarlo, por esto, y siempre rompía las cadenas, se desnudaba y corría por los cementerios. Y cuando vio a Jesús, este endemoniado corrió hacia el Señor y cayó al suelo y le gritaba: ¿por qué tienes que venir? ¿Qué te he hecho yo? Todavía no es el tiempo. Pero eso eran demonios hablando. Y cuando él le preguntó el nombre, él sabía con quién estaba hablando. El endemoniado contestó: Legión, que quiere decir miles de espíritus, no era uno solo. Y son almas malditas las que esclavizan a un poseso. O sea que esas almas no tienen ni voz ni nombre, se llaman legión y pertenecen a una jerarquía demoníaca de ángeles caídos. O sea que esos seres malditos que poseen a un alma están en obediencia a un ángel caído que pertenece a una jerarquía demoníaca. Entonces ellos son miles los que están en una persona. Habían, dicen las escrituras, por un lado que eran 2.500, otros que 5.000, pero de todas maneras eran miles. Y miren, ¿saben qué hacen ellos de desesperación? Ellos no quieren caer al abismo, porque a ellos les encanta actuar entre nosotros. Y para actuar entre nosotros necesitan un instrumento humano, porque el humano es el único que tiene intelecto para pensar, y ellos piensan a través de nosotros y hacen actuar todo nuestro cuerpo, nuestros instintos, a través del intelecto. Entonces le piden al Señor, en medio de la desesperación, que los deje entrar en los cerdos que están por ahí cerca, una piara de cerdos, que eran como 5.000 cerdos, de desesperación, porque cuando ellos se van y se meten en los cerdos sienten que entra algo, pero no lo pueden manejar, y como el cerdo no tiene intelecto, no le puede recibir órdenes al espíritu. Entonces los cerdos se lanzan al lago desesperados para quitarse de encima lo que tienen, que no saben qué es, que son espíritus. Y los espíritus, como no pueden gobernar los cerdos se ahogan en el lago y los espíritus caen al abismo. Eso es lo que está escrito así, porque no tienen cómo gobernar los cerdos. Pero en el caso nuestro, a nosotros sí nos pueden gobernar. Si un espíritu se me monta a mí, puede manejar todo mi ser, puede actuar a través de mi lengua, de mis ojos, mis oídos, de mis brazos, de mis pies, de mi estómago. A través de todo funciona él, si yo le doy la oportunidad. ¿Cómo le doy la oportunidad a los espíritus para que actúen a través de mí? A través del pecado, por medio del pecado. Cuando yo estoy en pecado mortal, soy un instrumento de Satanás. Yo le digo a la gente, mira, a veces en la iglesia católica yo me llevo la sorpresa, y no porque esté escandalizado, porque yo he sido el peor pecador de todos. Yo viví 33 años en pecado mortal, alejado de Dios. No estoy condenado por misericordia. Por eso, cuando yo hable lo que voy a hablar, no lo hablo para juzgar a nadie, porque yo soy, ni como dice San Pablo, ni yo me puedo juzgar, mucho menos puedo juzgar a otro. Dios es el único que nos puede juzgar. Pero sí puedo exhortar y denunciar el pecado. Eso sí tenemos que hacerlo. Y distinguir entre pecado y pecador, que son dos cosas aparte. Pero voy a hablar de esto. Hay veces dentro de la iglesia católica encuentran uno personas que están viviendo, por ejemplo, en unión libre. No están casados. Y vienen mucho a la iglesia. Inclusive algunos que hasta sirven, son servidores, lo cual lo hace todavía peor. Y esas personas se acostumbran a vivir en pecado mortal. Y se les olvida que están en pecado mortal. Y llegan a creer
que están haciendo bien porque el Señor supuestamente los entiende. Y miren, viven en pecado mortal y el espíritu del mal actúa a través de ellos. Porque el que no está en una amistad con Dios es enemigo de Dios, así se meta a la iglesia. ¿Acaso Judas Iscariote no estaba con Jesús todo el tiempo y estaba en pecado mortal? Y así sucede muchas veces sacerdotes que andan en pecado mortal y son sacerdotes. Pero el Espíritu de Dios actúa a través de ellos de todas maneras. Pero lo que yo quiero decir con eso es lo siguiente. Nadie se puede engañar. El que está en pecado mortal es habitado por espíritus del mal, así esté de rodillas orando todo el día. Porque el que está en pecado mortal es un enemigo de Dios. No puede ser amigo de Dios, porque por eso Dios nos dio los mandamientos. Y miren que hoy vivimos un mundo tan superficial, tan decadente, tan materialista, que hay gente que justifica el pecado mortal y aparenta como si no estuviera en pecado mortal, y por eso se engañan viniendo a la iglesia en pecado mortal y no cambiando. Porque les digo esto, ojalá que toda esta área de esta ciudad que está en pecado mortal se viniera para la iglesia, porque Jesús vino por los enfermos. Pero ¿sabe qué sucede cuando una persona se va a un hospital porque está herido? ¿Qué es lo que sucede en el hospital con un herido? Lo sanan, ¿no es verdad? Lo curan. ¿Y ustedes qué creen que es la iglesia? Un hospital de almas. ¿Y a qué vienen las almas a la iglesia? A que las curen, a que las sanen. Entonces imagínense llegar a la iglesia en pecado mortal y quedarse sangrando y herido y no querer que lo sanen. Es absurdo llegar al hospital para seguir enfermo y con toda la medicina y no querer sanarse. Eso es lo que pasa con gente que vive en pecado mortal, que están por ahí viviendo sin casarse. A mí a veces llega la gente y me dice, Señor, le presento a mi esposa. Y resulta que no es la esposa, porque se casaron por lo civil y no sé en qué forma se casaron. Y yo le digo, esta no es su esposa, es su amante. Acuérdense, ustedes están fornicando y los hijos que tienen son fruto de la fornicación y no del amor. Y si no se separan y arreglan su vida, se pueden condenar. Y encima de todo le pasan las maldiciones a sus hijos y sus hijos van a hacer lo mismo que ustedes. Así de que si quieren ustedes ser tan católicos y tan convertidos, lo primero que tienen que hacer es separarse, dar ejemplo a sus hijos de que la abstinencia y la carne se tiene que sacrificar cuando no se pueden abrazar, porque sería un pecado mortal. Y darle ejemplo a esos hijos que supuestamente los quieren tanto para que ellos no van a hacer lo mismo que ustedes. Eso es parte del verdadero ayuno. Tenemos que ayunar ¿de qué? Primero, de la carne. Tenemos que ayunar de eso. Lo primero que tenemos que hacer es dejar el pecado. Porque ¿qué se gana usted con ayunar si está en pecado? ¿Usted se imagina, usted está en pecado mortal y haciendo un ayuno? ¿De qué le sirve eso? Estar en pecado mortal sin querer dejar el pecado y estar todo arrodillado haciendo rosarios y peregrinaciones y sirviendo en la iglesia. Yo he visto cosas tan absurdas que he visto gente que no está casada por la iglesia haciendo de ministros de la Eucaristía. Usted podría imaginar un sacrilegio más grande que eso. Una persona distribuyendo la Eucaristía viviendo en pecado mortal. Lectores de la palabra viviendo en unión libre. Predicadores, catequizadores, preparando gente para la primera comunión, una persona en pecado mortal. Esto es absurdo. No quisiera estar en los zapatos de esa persona si se muere así, porque imagínense lo que le va a cargar el Señor de venir a burlarse de él en el propio templo del Señor. No podemos burlarnos de Dios. Estas cosas, y lo peor de todo es que hoy estamos tan mal que en la iglesia a veces encontramos sacerdotes que dicen que no hay problema, que el Señor nos quiere. ¿Y saben por qué dicen ellos eso? Porque ellos están peor, porque ellos están en pecados peores todavía, y la miseria busca compañía. Eso es como hay muchos enfermos de SIDA que no les importa seguir contagiando a los demás y siguen teniendo relaciones con los demás, infectándolos. Porque así es la miseria, el pecado, la maldad, se quiere transmitir y contagiar a otros. Entonces, lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que para poder entender el verdadero ayuno, hay que entender la verdadera conversión. Yo tengo que convertirme de verdad, y si no, ¿qué tipo de ayuno estoy haciendo? El ayuno es un sacrificio, es una abstinencia. Yo tengo que abstenerme. Pero lo primero que tengo que hacer para hacer un verdadero ayuno es la abstinencia al pecado. Yo tengo que confesarme bien.
Tengo que arrepentirme y prometerle a Dios que voy a hacer todo lo que está de mi parte para no caer. Eso no quiere decir que no vaya a caer, porque el diablo me puede tumbar muchas veces, pero por eso Dios me dio el sacramento de la confesión, para que yo esté constantemente reconciliándome con Él, porque el Señor sabe que nosotros somos criaturas muy débiles. Por eso San Juan dice: todo el que diga que no es pecador es un mentiroso y llama al Señor mentiroso. Porque entonces, ¿para qué se encarnó Jesús si no fue por nosotros los pecadores? Somos pecadores, y quién sabe cuántas caídas tendremos antes de llegar al Señor al final de esta vida. Pero es que tenemos que trabajar todos los días para convertirnos. La conversión es diaria, todos los días yo me tengo que levantar a convertirme. Pero hay una cosa segura, y es que tenemos que buscar el amor de Dios en la fidelidad a Él todos los días. Yo no puedo acostumbrarme a vivir en pecado y no hacer ningún esfuerzo por cambiar. Para que el ayuno tenga valor y sea ayuno, yo tengo que dejar de robar, yo tengo que dejar de envidiar, yo tengo que dejar de mentir, yo tengo que dejar de odiar, yo tengo que dejar de desear las cosas del prójimo, yo tengo que honrar a mis padres, amarlos, respetarlos, aunque estén muertos, perdonarles todo lo que han hecho. Yo tengo que respetar al prójimo, amarlo y servirlo de todo corazón para que yo pueda ayunar. Ese es el ayuno. El ayuno comienza con una verdadera conversión, con un acto de contrición perfecto, y ahí ya estoy listo para ayunar. Entonces, ¿a dónde va el ayuno? El primer ayuno es sujetar los apetitos de la carne al espíritu. Entonces, una de las prácticas más comunes del ayuno en nuestra Iglesia Católica, que tiene origen judío, es sacrificar las comidas. Pero miren, hay personas que por condiciones de salud no pueden dejar de comer. Entonces, ¿qué hace una persona así? Yo soy uno de esos. Por condición de salud yo no puedo dejar de comer. Tengo que comer 3 veces al día. De lo contrario, tengo problemas de azúcar, problemas de tensión alta, corazón, bueno, de toda clase de males. Entonces, ¿qué hace una persona así? Pues lo que hace usted es que usted come, pero come sin sabor. No le echa ni sal, ni azúcar, ni condimentos a la comida, y solo come lo que necesita para alimentarse. O sea, come para vivir, no vive para comer. Todo al contrario, ¿cierto? Dese en cuenta que nosotros regularmente en la vida natural generalmente vivimos para comer. O sea, la comida nuestra es como un culto, casi una idolatría. Le estamos poniendo todo el gusto posible a la comida para que no solamente nos alimente, sino que nos dé placer. Y la gente busca lo que mejor sabe, y todo el mundo se está recomendando un plato y otro porque sabe el uno mejor que el otro, y se buscan son sabores. Pues miren, el ayuno elimina el deleite en la comida. Ese es un ayuno. Un ayuno es comer para vivir y dejar de vivir para comer durante esa época de ayuno. Entonces, en esa época de ayuno, que es la Cuaresma, nosotros podemos hacerlo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Lo estoy invitando a hacer una disciplina espiritual. Normalmente la iglesia pide ayuno tan solo los días de precepto, que es el miércoles de ceniza, el viernes santo. Ustedes saben que la iglesia pide que se confiese mínimo una vez al año. Pero ¿sabe cuál es la espiritualidad de la iglesia? La invitación a nosotros crecer en esa piedad y en ese amor a Dios, tanto así que estemos buscando reconciliarnos con Él muy frecuentemente. La confesión de una persona espiritual no tarda más de una vez al mes, mínimo. Una persona espiritual mínimo se confiesa una vez al mes. ¿Ustedes se imaginan que Juan Pablo II se confesaba casi todos los días? Es increíble lo que hacía, porque esos ya son santos de una espiritualidad increíblemente grande, pero porque tienen un conocimiento del pecado tan profundo que constantemente están trabajando en mantenerse en paz con Dios, pero cuidándose del escrúpulo, porque yo no puedo volverme tan escrupuloso que me voy a confesar de que acabo de matar una cucaracha, ¿cierto? Porque de eso no se trata, pero se trata de mantener un alma limpia y buscar la reconciliación con Dios. Entonces,
Una recomendación de una forma de hacer ayuno es que usted se dedica durante la cuaresma a alimentarse sin complacerse con la comida. Haga ese ensayo para que se dé cuenta la fortaleza espiritual que se va a ganar. Se le va a aumentar su capacidad de orar. Se le va a aumentar su capacidad de estar visitando al Santísimo sin dormirse, amando al Señor, estando ahí casi en éxtasis visitándolo, porque su carne no lo va a obstaculizar esa visita. Miren, ¿por qué razón nos dormimos cuando rezamos un rosario? ¿Por qué razón nos dormimos adorando al Santísimo? ¿Por qué razón se nos hace tan larga una Eucaristía que tan solo dura 30, 40 minutos? ¿Por qué? Porque el alma está desnutrida y el cuerpo está demasiado fuerte. La carne está demasiado fuerte y el alma demasiado débil. Entonces, ¿usted quiere saber cómo está desnutrido espiritualmente? Póngase a rezar un rosario, a ver cuánto dura despierto. Y así es. Le aseguro que en el primer misterio ya está empezando a ser así, porque el alma está desnutrida. Váyase a adorar al Santísimo y en 15 minutos no sabe ni qué hacer ahí. Ya quiere salirse, no sabe qué hacer, está desesperado. Ya se leyó un libro, se oró un rosario, ya no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque el alma no resiste el Espíritu de Dios, porque está desnutrida, está en una Eucaristía, a los 40 minutos la misa ya es muy larga, y si dura una hora, todo el mundo habla de eso. Ese padrecito, las misas de él son de 1 hora, así lo hablan, porque así de desnutrida tienen el alma. Pero esa misma gente la encuentra usted afuera, en donde se estacionan los autos, los encuentra ustedes hablando 1 o 2 horas de fútbol, de telenovelas, de lo que sea, de chismes, de lo que sea por 2 horas. Esas mismas personas se sientan en la casa a ver noticias por 4 horas y a comer basura en el sofá de la casa. 4 horas, sin cansarse, sin parpadear. Se pueden ver 3 películas seguidas, sin parpadear. Se pueden sentar a hablar con una persona por teléfono 1:30, 2 horas sin problema, sin cansarse. Pero póngalos a rezar. Están profundos, roncando, desesperados, quieren salir corriendo. Entonces, el ayuno precisamente es rescatar el territorio perdido espiritual, fortaleciendo el alma, para que el alma tenga la gracia de poder orar, de poder adorar, de poder recapacitar, de poder concientizarse. Eso solo lo da la paz del Espíritu, y la paz del Espíritu solo se puede lograr en un cuerpo que está sujetado a la obediencia a Dios. Y esa obediencia a Dios se logra a través del sacrificio. Y el ayuno es un sacrificio. Entonces, hay personas que pueden ayunar y solo tomar agua y pan. Está muy bien si usted hace eso verdaderamente con amor y sabe que eso lo va a beneficiar físicamente, porque va a educar esta carne que no puede comer y pedir todo lo que quiera cuando quiere, sino cuando usted le quiere dar. Eso es. Entonces esta carne comienza a obedecerle a usted y no se le revela. No siente que se va a morir si no come. Ustedes se dan cuenta ¿cuánto tiempo nos gastamos nosotros adorando este cuerpo? Adorándolo, buscando acostarlo para descansarlo, dándole comidita todo el día, asegurándonos que no sufra, asegurándonos que nada le duela. O sea, es muy importante saber que este cuerpo es el templo de Dios. Eso es muy importante. Pero es muy importante no olvidarse que este cuerpo es un instrumento, no para adorar, sino para trabajar en el servicio de Dios. O sea, adoramos solo a Dios, no adoramos este cuerpo. Este cuerpo lo usamos como templo del Señor, pero el que adoramos es al que lo habita, al Espíritu de Dios que lo creó. Y esto es muy importante distinguirlo. El culto que le hacemos a la carne con la comida, con la comodidad, con los placeres, con evitar el sufrimiento. Desen cuenta ustedes por qué la gente se divorcia, por qué se dañan las amistades, por qué existe la envidia. ¿Por qué? Porque la gente no quiere sufrir. La gente no quiere tener incomodidades, la gente quiere que todo le salga bien, no quieren tener ninguna cruz, ni cargar ningún peso de nada. Por eso es tan atractivo el dinero fácil, por eso las cosas corruptas, ilegales, atraen tanto avaro y tanta gente que es vaga, que no quiere trabajar. Entonces, la trampa, la mentira, la ventaja
La deshonestidad crecen por la avaricia, por la pereza, por la vagancia, por la carne que está engrandecida por los placeres. Por eso es, entonces nosotros somos llamados a vivir un verdadero ayuno, entendiendo que el ayuno es sujetar la carne en obediencia al Espíritu de Dios. Y yo le digo a esta carne que tiene que obedecerme. Y en esta cuaresma yo digo, pues voy a eliminar todas las cosas que me dan placer. No voy a comer dulces, no voy a echarle condimentos ni sal a las comidas, sino que me la voy a comer insípida. Y me voy a alimentar muy bien alimentado, porque yo tengo que cuidar este cuerpo que Dios me dio para que esté sano. Pero no le voy a dar ningún placer. No voy a cocinar ningún plato que me dé placer, sino que todo lo que voy a comer es para que me alimente únicamente. Así es. Acuérdense que, por ejemplo, en Nínive, el rey puso en ayuno hasta los animales cuando se arrepintieron. Hasta los animales. Y esto es lo que tenemos que entender, que para nosotros entender que es la cuaresma, debemos entender que es el desierto de la conversión, la cuaresma. Esto viene, 40 años vivió el pueblo de Dios en el desierto, en el Éxodo. La gran mayoría de ellos no alcanzaron a pasar el río a la tierra prometida, porque murieron. En un solo día murieron 23,000 por fornicar. En un solo día murieron más de 20,000 por tentar a Dios y fueron mordidos por las serpientes. Y así en secuencias hubo muchísima disciplina que Dios le puso al pueblo por la desobediencia, porque eran más paganos que hebreos. Y el Señor los estaba disciplinando porque eran sus hijos hebreos y les quería recordar quiénes eran. Tenían que regresar a sus raíces. Y el Señor hizo eso para darnos a nosotros que vivimos el día de hoy esa señal clara de lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a obedecerle a Dios de verdad y no vivir en pecado. Es muy importante esto, porque miren lo fácil que es estar en iglesia y vivir tan solo una vida religiosa. Muy fácil. Hay gente que viene a la iglesia a rezar, vienen a conferencias como estas, van a peregrinaciones, de pronto hacen hasta caridad, de pronto se envuelven en alguna pastoral de la iglesia y ya creen que están bien, como que ya le están pagando a Dios todo. A lo mejor así no me condeno, de pronto así me va bien en mis negocios, a lo mejor así mi familia está protegida. Y eso es lo que hacían los fariseos, igualito. Eran todos religiosos, eran los que más rezaban, se conocían toda la doctrina, daban hasta plata a los pobres, hacían trabajos en el templo, pero no tenían amor. Por lo tanto, no eran fieles a Dios y por eso crucificaron a Jesús. Y miren, hoy debemos entender esto. Tenemos que empezar esta cuaresma pensando cuán religiosos somos y cuán espirituales somos. Porque qué tal que seamos solo religiosos. ¿Qué tal que usted sea una persona que toda su religión católica la tiene únicamente para beneficio temporal? O sea, usted reza para pedir cosas materiales, reza para pedir afecto humano, reza para pedir oportunidades en esta vida, para lo único que reza. Usted viene aquí a llorar para que le den cosas solamente, nada más a eso viene. Pero la espiritualidad está por encima de la vida temporal, para poder llegar al espíritu y que esta religión católica crezca, porque la religión católica es tan solo el fundamento sobre el cual se construye un edificio, y ese edificio se llama el edificio del espíritu. Y la espiritualidad se tiene que construir ladrillo por ladrillo con el sacrificio, la enmienda, la mortificación, la penitencia, la entrega de nuestra sangre a Dios para poder nosotros morir a sí mismos y dejar que el Espíritu de Dios sea el que reine en nuestros corazones. Esta es la llamada del Evangelio y suena como algo tan difícil. Pero les aseguro, la palabra de Dios no es difícil cumplirla para aquellos que lo aman y buscan la salvación, y para aquellos que buscan que todos se salven. Eso no es difícil, porque para una madre buena no es difícil perdonarle a los hijos. Una madre buena perdona instantáneamente, porque ama permanentemente.
Una madre mala no perdona y está resentida con todo lo que le hacen los hijos y el marido, porque no es buena. Y está llena de resentimientos y de odio contra todos. Pero el bueno perdona instantáneamente. ¿Y por qué? Porque está lleno de Dios, es justo. El justo perdona. El justo tiene compasión, paciencia, tolerancia. Tiene caridad. Y esto es lo que produce el sacrificio. Esta oportunidad que tenemos nosotros hoy de reflexionar en lo que es el ayuno, nos podría dar a nosotros una cantidad de ideas de cómo vamos a vivir esta cuaresma ayunando. Miren, les digo algo. Muchas veces nosotros podemos ayunar en una forma tan perfecta que ese ayuno se convierte en mortificación, penitencia y sacrificio. El mismo ayuno envuelve todas esas áreas de disciplina espiritual a través de las cuales sujetamos la carne al espíritu y nos fortalecemos espiritualmente. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, hay personas que no pueden dejar de hablar todo el día, porque tienen tanto vacío afectivo y viven tan solas en el alma que no pueden cerrar la boca. Ustedes conocen personas así, hablan como unas trompetas todo el día. Uno de los más importantes ayunos de cuaresma sería bajarle el volumen a esa habladera y solamente hablar lo que es absolutamente necesario para la supervivencia, para las labores y las responsabilidades diarias, pero nunca hacer una llamada por teléfono para entretenerse, para acompañarse. Ustedes han visto que hay gente que llama y dice: hola, ¿cómo estás? Mira, es que te iba a decir... ¿Qué era lo que te iba a decir? Ya hasta se me olvidó. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Porque es que no iba a decir nada. Llamó, fue a hablar. Y se gasta una hora porque quiere entretenerse, acompañarse, y hacen 20 llamadas al día así. Y cuanta oportunidad tienen de contar 50,000 historias, las están contando. Pero es que tienen una soledad interior increíble. Desen cuenta que entre más espiritual la persona, más prudente, más recatada, más silenciosa, más a tiempo con las cosas. Siempre está modestamente a tiempo, hasta en la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de mirar, en la forma de dormir, en la forma de comer, en la forma de vestirse, en la forma de levantarse, en la forma de acostarse, en la forma de amar, en la forma de perdonar. Una persona está en armonía cuando está con Dios, cuando tiene disciplina espiritual, y ese es el llamado. El llamado nuestro como católicos es a ser seres de disciplina espiritual. Muy importante, porque ¿cómo perder el tiempo con tanta religión? Ustedes saben, la gente viene a retiro tras retiro tras retiro. Y claro, hay sermones hermosos, catequesis hermosas, teologías sofisticadas, gente que viene con títulos universitarios, y todo el mundo aplaude, y compran libros y compran conferencias. ¿Quién está aprendiendo a ser santo? ¿Quién está aprendiendo a cambiar el corazón? ¿Quién sabe cómo aplicar todos esos sermones hermosos y toda esa teología tan brillante de tanto doctor y de tanta gente que predica tan bonito y que se conoce la Biblia de memoria? ¿Y qué hacen con todo eso cuando se van para la casa? ¿Se convierten? ¿Cambian el corazón? Casi nadie, casi nadie. Necesitamos es aprender a vivir el Evangelio en nuestros huesos. No necesitamos impresionarnos con sermones bonitos, ni con bíblicos, ni impresionarnos nosotros con teologías profundas. Lo que tenemos que impresionarnos es: ¿quién me va a decir cómo caminar con este evangelio en mis huesos? Eso es lo que yo necesito saber. ¿Cómo puedo cambiar este estómago que se come todo lo que quiere? ¿Cómo puedo cambiar esta mente que piensa todo lo que quiere y no debe? ¿Cómo puedo cambiar esta lengua que le da por decir lo que no debe y vivo en problemas todo el día? ¿Cómo hago para cambiar esta pereza que no me deja funcionar? ¿Cómo hago para dejar esta envidia que no me deja progresar y que mata todas mis amistades? ¿Cómo hago para superar estos celos y esta manipulación que tengo, que nunca he podido amar a nadie con el amor de Dios, porque los celos no me dejan? ¿Cómo hago para superar todas estas inseguridades, miedos y depresiones que tengo, porque soy un ser lleno de dudas? Soy un ser lleno de abismos, soy un ser que me desespero con nada y pierdo la fe con todo. Esto es lo importante, eso es lo que tenemos que saber. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por eso les digo, el Espíritu de Dios, el Mesías,
Es un maestro sencillo, perfecto, humano, orgánico, natural, no sofisticado, no trae palabras que la gente no entiende. El espíritu del Mesías es un espíritu sencillo que va directo al corazón y le enseña cómo caminar, cómo acostarse, cómo comer, cómo pensar, cómo sentir, cómo perdonar. Ese es el Mesías, ese es Jesús, y Jesús habla así. Por eso dice, mis ovejas reconocen mi voz. Mis ovejas saben cuando yo hablo. El Señor se hace reconocer por su sencillez. El Señor se hace reconocer porque cuando Él habla, siendo una sola palabra la que está diciendo, en cada corazón actúa diferente, siendo la misma palabra. Por eso las palabras del Espíritu Santo, pronunciadas a través del instrumento que Él escoge, le llegan a todos los corazones al mismo momento. Y todos los corazones saben que el Espíritu de Dios les está hablando profundamente al corazón, porque lo sienten, porque el Señor está vivo, y es ese espíritu que penetra hasta lo más profundo del corazón y de todo nuestro ser. Y el Señor nos está invitando en esta Cuaresma a que nosotros utilicemos esta bendición maravillosa de nuestra iglesia. La estación de Cuaresma es el regalo de la conversión del corazón. Esa es la Cuaresma. El ayuno es nada menos que la esencia cuaresmal. El ayuno tiene que comenzar con una confesión sincera. Yo les recomiendo que esta Cuaresma la comiencen con una confesión profunda. Hagan una confesión muy sincera, prepárenla bien, apunten todos los pecados. No necesitan leerle toda esa lista al Padre que de pronto lo asustan, pero pueden llevar, sí, en su cabeza una idea concreta de todo lo que tienen que arrepentirse y lo que tienen que confesar, para que hagan una confesión muy bien hecha. Y en esa forma pueden ser inspirados por Dios para que hagan un ayuno verdadero. Miren que fuera de las personas que pueden ayunar en el silencio de tanto hablar, hay personas que son hiperactivas, que están todo el día moviéndose de un lado para otro y jamás son capaces de quedarse quietas, porque tienen una hiperactividad que es un estado desequilibrado nervioso, por la ansiedad, por la avaricia, por los excesos, por toda clase de malos hábitos. Crean la hiperactividad y están inquietos y no están haciendo algo. Eso tienen también, en ese caso una persona así tendría que ayunar bajándole el volumen a esa hiperactividad, y tiene que tomarse momentos de descanso donde se va a dedicar a orar, sea hacer pausas en el día donde usted se rece un rosario entero, con pausas, meditado, sin que se vaya a levantar de ahí a hacer absolutamente nada, para que pueda sacrificarse, para que le pueda bajar el volumen a toda esa ansiedad. Y esto todo trae sanación, porque el ayuno es liberación, sanación, renovación. Ese es el ayuno. El ayuno reconstruye el alma, porque la despierta, la alimenta, la fortalece. Entonces se dan cuenta que el ayuno es mucho más que no comer comida. El ayuno es mucho más que eso. El ayuno es profundizarnos en la reconciliación con Dios. El ayuno es reconocer toda la pereza que tenemos. Miren, cuando la carne está muy complacida por los placeres de la comida, por el afecto humano, por el entretenimiento con la televisión, con la lectura, con los paseos, con todo eso, es una carne perezosa al espíritu, totalmente perezosa al espíritu. Usted haga esto, de los 30 días o 31 días del mes, que tiene cada día 24 horas, coja lápiz y papel y cuente cuántas horas del mes le ha dedicado usted a la oración y a Dios, y se va a asustar. El porcentaje es increíblemente pequeño en el católico averaje, en el averaje católico. En la mayoría de los católicos el porcentaje de oración y dedicación a Dios es mínimo. Solamente mire un solo día para que usted cuente cuánto le está dedicando a Dios de las 24 horas. Y se dará cuenta lo perezosos que somos. Si nosotros aumentamos eso,
Hagan el ejercicio durante la cuaresma. En esta cuaresma pueden aumentar cada día la oración, aumentar cada día la contemplación. ¿Qué es la contemplación? La contemplación es cuando yo, sin necesidad de estar utilizando lo que se llama la salmodia, que son las oraciones recitadas, estoy contemplando a Dios en silencio y en un silencio amoroso, estar compenetrado en la gracia de ser de Dios, de ser hijo de Dios y de recibir su amor en silencio sin pensar. Esto se puede hacer perfectamente ante el Santísimo Sacramento. Por eso es que la adoración es tan hermosa, porque la adoración nos da la posibilidad de alcanzar el estado de oración más perfecto y contemplativo, que es la adoración al Santísimo. Ustedes saben que el estado más alto de la oración es la contemplación, y la contemplación se logra a través de la adoración al Santísimo. Por eso puede acostumbrarse uno a estar en silencio con Dios sin pensar nada, sin decirle nada al Señor. Solo hay quietecito, impregnándose y llenándose de su amor. Ustedes se dan cuenta que en una casa de familia, de gente que es buena, que es de Dios, el padre puede estar en la sala de la casa en silencio, sentado, y los hijos, cada uno en la casa, en diferentes lugares, y no necesitan estarse hablando, no necesitan estar sentados el uno al lado del otro, pero la presencia de ese padre que ama a todos sus hijos es importante y necesaria, aunque no diga nada. En ese silencio se entienden perfectamente. Es una vida contemplativa en el amor de la familia. Y muchas familias viven amándose dentro de ese silencio, cada uno haciendo sus labores. En esa misma forma lo hacemos nosotros como hijos de Dios. Cuando usted se vaya y se levante a vivir el resto del día, acuérdese que su papá está sentado en la sala de su corazón. Y ese papá es el Padre Celestial, Dios. Está sentado en la sala de su corazón y usted está haciendo todas sus cosas en el día, pero no se olvide que ahí está mi papá en el corazón, sentado en ese silencio, y me está acompañando y sabe todo, y yo puedo venir a consultarle y seguir trabajando, y puedo hacer todo eso siempre consciente que ahí en mi corazón, en la sala de mi corazón, está sentado mi Padre Celestial. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para sellar esta reflexión. Yo podría hablarles del ayuno por días seguidos, porque no tiene fin. ¿Se imaginan ustedes todo lo que podemos ayunar? Podemos ayunar de no darle comodidad a este cuerpo por 40 días. Cada que usted se sienta como que tiene ganas de hacer una siesta, sentarse un ratico, no se sienta, no hace siesta, se mortifica, se sacrifica. Cada que viene doña Julia con su monólogo que me enloquece, que me cansa, la escucho con amor y me mortifico, ¿cierto? Y cosas así por el estilo. ¿Cuántas veces no tenemos situaciones en la vida que son insoportables? Hay personas muy difíciles de amar, personas que son difíciles de soportar. Pues en la cuaresma es un buen momento para amarlas aunque no podamos, para amarlas aunque no las resistamos, para amarlas aunque sean personas que nos agotan. Y sin embargo, esas son las grandes oportunidades de la cuaresma para hacer sacrificio, penitencia, mortificación. En ese caso, las personas difíciles se convierten en nuestra oportunidad y se puede transformar nuestra vida. Pues vamos a ver cómo nos cierra el Señor. Y les voy a leer de la primera carta de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 18. Dice: la sabiduría de la cruz. Porque el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la prudencia de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el investigador de este mundo? ¿No hizo Dios necia la sabiduría de este mundo? Porque como en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Porque los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría, y nosotros en cambio predicamos a Cristo crucificado.
escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos y griegos, predicamos a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, si no, hermanos, vuestra vocación, porque no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió la necedad del mundo para confundir a los sabios, y Dios eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Y escogió Dios a lo vil, a lo despreciable del mundo, a lo que no es nada, para destruir lo que es, de manera que ningún mortal pueda gloriarse ante Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, a quien Dios lo hizo para nosotros, sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por esta reflexión y tomamos un descanso para prepararnos para la próxima.